Sección 16 de las donaciones. Vamos a definir qué es una donación. Entonces, una donación es un acto por el cual una persona le transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Entonces, el Código Civil colombiano nos está diciendo que una donación es entregar de manera gratuita e irrevocable, y creo yo que le pudo haber faltado un complemento que es sin contraprestación, ¿cierto? Lo que sucede es que sin contraprestación aplica más para las entidades sin ánimo de lucro que para las donaciones entre vivos, que podrán tener otras condiciones. Entonces, cuando hablamos de donaciones, estamos hablando de una transferencia gratuita e irrevocable, es decir, después de que yo le regalo, ya no le puedo volver a solicitar la devolución de aquello que doné. Y para el tema de las entidades sin ánimo de lucro, aparte de que sea, o adicional a que sea irrevocable y gratuita, es sin contraprestación para el donante. Pero miremos un poco más qué significa ese tema de la contraprestación. Aquí debemos entender que la vocación principal de una donación es entregar a título gratuito una parte de bienes, de dinero, de derechos o cualquier donación que yo quiera realizar, cuando hablamos de una entidad sin ánimo de lucro, para que esa entidad cumpla sus fines, para que llegue a las comunidades a cumplir con las actividades meritorias, para que desarrolle todos sus procesos. Entonces, la esencia inicial de una donación es: yo entrego gratuita, irrevocablemente y sin esperar ninguna contraprestación esto que estoy entregando. Sin embargo, el gobierno colombiano dice: oiga, las fundaciones, las asociaciones y las corporaciones de Colombia, siendo entidades sin ánimo de lucro y luego de haber sido calificadas en el régimen tributario especial, como lo hemos expuesto ya en los videos anteriores, pues de alguna forma ellos desarrollan un objeto social que le permite al mismo Estado cumplir con algunas de sus funciones en las cuales todavía no alcanza a llegar. Entonces dice el Estado: bueno, entonces ¿sabe qué? A esas personas que le hagan donaciones a esas entidades sin ánimo de lucro, yo les podré dar, si me cumplen algunas condiciones, pues de pronto algún tipo de beneficio, pero no hablamos de ese beneficio donde usted va a recuperar todo lo que donó de manera directa por donaciones, no le paguen la DIAN, más bien de donaciones para que recupere sus impuestos. Es usual escuchar a personas que dicen ese tipo de frases. Yo siempre les digo, lo que yo considero adecuado es: mi proyecto en mi fundación, asociación o corporación debería tener la capacidad de enamorar a empresarios y donantes para que quieran vincularse a llevar a cabo y realizar donaciones sin esperar nada a cambio. Y que en caso de que se pueda obtener algún tipo de beneficio, esto sea un valor agregado y no sea la condición principal del regalo. Es decir, yo doy un regalo porque estoy seguro que me van a dar un beneficio. No debería ser. Yo doy un regalo, que en este caso es una donación, porque estoy seguro de que me voy a comprometer con el desarrollo social de una actividad que va a beneficiar a una población en especial y que tendré la posibilidad de recibir incluso algún tipo de beneficio, porque esto no sería una contraprestación. Pero, ¿qué significan las contraprestaciones por las donaciones? Una contraprestación por la donación es que yo le voy a donar algo a la fundación, asociación o corporación, pero yo espero que ellos me contraten a mi sobrino o a mi hijo, le den este negocio, le den un beneficio, qué sé yo, cualquier cantidad de situaciones que se puedan pactar. Pero miremos qué dice el artículo 364-2 del Estatuto Tributario, y nos dice: actos y circunstancias que constituyen abuso del régimen tributario especial. Dice el numeral quinto: cuando se reciben formalmente como donaciones en dinero, bienes o servicios por los cuales las entidades sin ánimo de lucro retribuyen. Y miremos esta parte que dice retribuyen, es como devolver el favor, directa o indirectamente al donante, como contraprestación implícita
por la supuesta donación. Eso se considera un abuso al régimen tributario especial. También dice, en este caso, los valores recibidos como donación serán grabados en cabeza de la entidad receptora como ingresos distintos a los de su objeto social, es decir, se los van a grabar con un impuesto del 20% y adicionalmente no concederá deducción alguna al donante en el impuesto de renta. Entonces dice, oiga, como usted recibió una donación y en esa donación usted le dio una contraprestación a su donante, entonces a ese valor que usted recibió le vamos a llevar como si fuera un ingreso que está grabado con impuesto de renta al 20%. Pero adicional, a la persona que le donó no le vamos a aceptar ningún tipo de deducción o descuento tributario. Y finalmente esto puede conducir a una exclusión del régimen tributario especial e incluso a otras sanciones adicionales por realizar esto que se denomina abuso al régimen tributario especial. Bien, el artículo 257 del Estatuto Tributario nos dice: las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial del impuesto sobre la renta y complementarios y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario no serán deducibles del impuesto de renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y complementarios equivalente al 25% del valor donado en el año o periodo gravable. Es decir, que de lo que una persona le done a una entidad sin ánimo de lucro que esté calificada en el régimen tributario especial, le van a dar un descuento, va a poder llevar como un descuento del impuesto que le toque pagar hasta el 25% de lo que haya donado. Si yo le doné a una entidad sin ánimo de lucro calificada en el régimen tributario especial algo que cuesta 1.000.000 de pesos, entonces yo podré tomar hasta el 25% de ese 1.000.000 de pesos, o sea, 250.000. Vamos a ver un ejemplo ahora para que tengamos un poco más claro lo que eso significa. Oiga, donaciones a entidades sin ánimo de lucro que se encuentren en proceso de calificación al régimen tributario especial por la DIAN. Nos dice el artículo 125-1 del Estatuto Tributario. Para que una donación se pueda certificar, primero debe estar formalizada la entidad que la recibe, reconocida y vigilada por el Estado. Es decir, cuando una fundación, asociación o corporación quiere recibir una donación, pero necesita certificarla, primero debe estar formalizado como entidad sin ánimo de lucro, reconocida por el Estado. Haber cumplido con su declaración de presentar la declaración de renta o la declaración de ingresos de patrimonio en el caso de los no contribuyentes. Y ojo con esto, se requiere reconocimiento previo al régimen tributario especial. ¿Eso qué quiere decir? Yo, fundación, asociación o corporación, voy a poder certificar con ese beneficio tributario que hablamos en la lámina anterior del 25%, voy a poder certificar las donaciones que recibo solamente después de que haya sido calificado en el régimen tributario especial, no antes. Es decir, si yo constituyo mi fundación, asociación o corporación en marzo y la DIAN me califica en agosto, las donaciones que yo reciba desde agosto en adelante son las que puedo certificar. Si recibí donaciones antes de esa época, se podrán certificar, pero no tendrán beneficio tributario para el donante. Eso es muy importante. Y ese beneficio es que le dé el derecho de descontar de su impuesto de renta de acuerdo al ejercicio que vamos a ver. Entonces, aquí debemos tener claro lo siguiente: las donaciones que tengan como finalidad emitir un certificado de donación que beneficie al donante solo se pueden realizar cuando la entidad sin ánimo de lucro ya se encuentre calificada en el régimen tributario especial.
no antes. Existen de manera principal dos clases de donaciones. Una, donaciones condicionadas y otras donaciones no condicionadas. Un ejemplo de una donación condicionada es cuando yo le digo, por ejemplo, a una persona le voy a regalar 100.000 pesos para que usted con esos 100.000 pesos compre el mercado de la semana. Ahí ya lo condicioné, le estoy diciendo, le estoy donando, pero esa donación tiene como destino únicamente comprar el mercado. O yo le puedo decir, le voy a donar 100.000 pesos para que usted haga con ellos lo que usted quiera. Entonces, cuando yo recibo, o mi fundación, asociación o corporación recibe una donación condicionada, quiere decir que esa donación, ese valor lo ingresa directamente a las cuentas del patrimonio y solamente se podrá utilizar para cumplir la condición establecida. Referente a los impuestos territoriales, ellos nos dicen en el ICA que cuando recibimos una donación condicionada, deberíamos de facturar esa donación en el sentido de que se trata de una condición a cumplir por un servicio que seguramente se tendrá que prestar. Pero es un concepto que está por analizarse más profundamente. Bien, cuando yo recibo una donación no condicionada, pues entonces yo llevo ese ingreso a todos mis ingresos y allí voy a poder utilizar esos recursos en la generación de los gastos normales de mi institución. Es decir, con esa donación voy a poder de pronto pagar arriendo, completar para pagar salarios, pagar, qué sé yo, cualquier actividad que se requiera, porque no tiene ninguna condición. Cuando yo dono mercancías propias, quiere decir, yo tengo mi almacén, yo tengo mi empresa, vendo mercancías y le quiero donar a una fundación, a una asociación o a una corporación parte de mis mercancías. En ese sentido, el artículo 421 del Estatuto Tributario me dice que entregar en donación mercancías se consideran ventas. Por lo tanto, esas ventas generan IVA y por lo tanto, para el que recibe la donación se considera que hay un ingreso bruto y deberá tener una facturación con el IVA que corresponda. Es decir, yo puedo donar mis mercancías de mi almacén, pero cuando las estoy donando a una fundación, asociación o corporación, deberá llevar la factura correspondiente porque a cambio de esa factura, la fundación, asociación o corporación me está entregando un certificado de donación. ¿Qué pasa cuando dono mercancías compradas? Ah, es que yo quiero ir a un almacén y comprar unas mercancías para llevárselas a una fundación y donárselas. Entonces, suele suceder, por ejemplo, con entidades que hacen actividades por animalitos que están desprotegidos. Entonces muchas personas dicen, ay, yo voy a ir a comprar 5 o 10 bultos de comida para animales y lo voy a ir a donar a esta fundación, pero yo quiero que esa fundación me dé un certificado de donación. Entonces cuando yo estoy haciendo la compra de esa comida, yo pido la factura a nombre mío o a nombre de mi empresa, llevo a esa entidad la comida, todos los bultos de comida con la factura de electrónica de venta a nombre de esa fundación o asociación, y ellos a cambio me darán un certificado de donación que yo podré llevar como descuento tributario en mi declaración de renta. Cuando se dona dinero, el estatuto tributario nos dice y todas las normas que las donaciones de dinero solamente se pueden realizar por el sistema financiero. Un giro, un pago con tarjeta, una consignación. No se permiten donaciones en efectivo. Hay entidades que realizan, por ejemplo, bazares, bingos y a veces actividades donde recaudan dinero. Entonces uno lo que puede hacer es en una planilla diligencia los datos de cada persona que está donando y luego hace una consignación en el banco, en la cuenta de la fundación o asociación a nombre de cada persona. Si las personas no le quieren dar los datos, pues ya puede hacer una consignación a nombre de donante anónimo. Pero si las personas van a querer certificado de donación, entonces le dan los datos, se hace la consignación y luego de ahí mismo se expiden los certificados. ¿Qué es el certificado tributario? Entonces el certificado tributario es aquel que se expide cuando una entidad sin ánimo de lucro, calificada en el régimen tributario especial, recibe una donación. Entonces se expide un certificado
por esa donación, y ese certificado debe indicar la descripción de lo donado. Entonces, recibí 10 bultos de comida para animales con la factura de venta número tal a nombre de nuestra fundación o de nuestra asociación. Recibimos una donación de 1 millón de pesos en dinero que fue consignado en la cuenta de nuestra institución el día tal mediante el comprobante tal. ¿Sí? Vamos a decir que la entidad que está recibiendo la donación está calificada en el régimen tributario especial. El certificado va a decir en qué se va a usar esa donación recibida y el certificado debe llevar la firma de el revisor fiscal o el contador para que cumpla los fines del artículo 125-3 del Estatuto Tributario. Vamos a mirar un ejemplo, cómo es el descuento que puede realizar un donante. Entonces aquí nuestro ejemplo dice, una empresa donó 20 millones de pesos a una entidad sin ánimo de lucro que está calificada en régimen tributario especial. En este caso, vamos a mirar cuánto se puede tomar. Miremos la condición tributaria de ese donante. Mi empresa donó 20 millones de pesos. Entonces mi empresa tuvo un ingreso total en el año, en el periodo fiscal. Recuerden que vimos un video explicando el periodo fiscal. En ese periodo fiscal tuvo un ingreso bruto de 1.000 millones de pesos. De esos 1.000 millones de pesos, todos sus costos y gastos fueron 800 millones. Entonces le quedó una utilidad bruta de 200 millones. ¿Cierto? Esa persona o esa empresa debería tributar el 35% de esos 200 millones. Mire, de 200 millones lo multiplico por el 35% y ese es el impuesto de renta que debe pagar o que debería pagar normalmente. Es decir, por los 200 millones de pesos que se ganó, debería pagar 70 millones de impuestos. Pero como esta empresa donó 20 millones, entonces de esos 20 millones vamos a decir, de los 70 millones que donó, él va a poder tomar de esos 70 millones de pesos que tiene por pagar de impuesto, él puede tomar hasta el 25% para descontarlo como lo de las donaciones que hubiera realizado. ¿Cuánto es el 25% de 70 millones? 14 millones. ¿Qué nos están diciendo? Mire, como usted tiene que pagar 70 millones de impuesto, de esos 70 millones usted pudo haber donado hasta el 25%, es decir, 14 millones, ¿cierto? Pero resulta que donó 20. Pero resulta que adicional la norma nos dice, hay que sacar dos cuentas. La primera es el 25% del impuesto que tiene que pagar, que es lo máximo que podría tomar como deducciones. Pero de lo que donó, también solo puede descontar hasta el 25% cada año. Quiere decir que de esos 20 millones de pesos solo va a poder descontar hasta 5 millones. Mire, máximo que se puede tomar para descontar de los 20 millones donados es el 25%. Por lo tanto, solo se puede descontar hasta 5 millones. Entonces veamos lo siguiente. Aunque por el valor del impuesto él podía descontar hasta 14 millones, en esta declaración de renta él solo va a poder descontar 5 porque solo puede descontar hasta el 25% de lo que donó, o sea, de los 20 millones. Quiere decir que los 70 millones que él tenía que pagar de impuesto, aunque haya donado 20, ese primer año va a poder descontar 5 millones. Es decir, que ese año no va a pagar 70 millones, sino 65. Y este mismo ejercicio lo va a poder hacer durante los 3 años siguientes para que cada año se pueda descontar los 5 millones de cada año hasta que complete los 20 millones que ha donado. No es que él pueda coger los 20 millones y los descuente todos aquí porque la norma no permite. La norma permite descontar hasta el 25% de lo que donó, pero que ese valor tampoco sea superior al 25% del impuesto que tiene que pagar, que en este caso es 70 millones. Espero que este ejemplo haya quedado claro.